intención original era terminar hoy con todo y ya después del aniversario empezar con otra cosa, otras cosas que son así una conexión hasta fin de año y después ya empezar con la siguiente serie de mensajes que no creo que empiece este año. Si le gusta, se lo chusmeo. Va a tratar sobre el tema de maldiciones generacionales. Sí, capaz que sí, pero no creo. Más probable es que empecemos ya directamente el año próximo. Así que estaremos haciendo otras cosas en lo que resta de este año. Pero para ubicarnos en lo que hablamos la semana pasada, no quiero ir mucho para atrás, porque es mucho en definitiva para leer y nos vamos perdiendo un poquito el tiempo. Acá está, arranco lo que hablamos la semana pasada respecto al reino de los cielos, y ahora le voy a repetir una vez más por qué seguimos hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es propósito. El reino de los cielos no mira tu condición, sino tu posición. El reino de los cielos es transformación. El reino de los cielos es expansión. El reino de los cielos no es pasivo, es activo, algo que voy a volver a decir hoy, que en esta última parábola que habla acerca del reino. El reino de los cielos potencia lo que rodea, por eso, aunque empieces pequeño, hoy serás mayor y vas a ser mayor todavía. Podés parecer muy pequeño justamente, pero en el reino de los cielos sos poderoso. El reino de los cielos es diversidad, porque Dios no hace diferencias, sino solamente diferencias entre disposiciones y de fe, no diferencia por nuestra condición, no diferencia por nuestra trayectoria. Él no es elitista, no es sectario, no es racista, sino que nos bendice a todos por igual. El reino de los cielos es prioridad o prioritario, y el reino de los cielos se busca. Cosas a tener en cuenta de por qué, y ahora le digo por qué es que estamos hablando de esto hasta hoy todavía, aunque es un tema recurrente que puede aparecer en cualquier momento. Dice Mateo 6:10, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De ahí está esa canción que frecuentemente cantamos, ¿no? En la tierra como en el cielo. Cuando los discípulos le piden a Jesús que les dé esa oración, que les enseñe a orar, y Él les enseña todo este esquema de oración que venimos viendo hace meses, son pautas para tener en cuenta de cómo nuestra oración tiene que ser respondida o va a ser respondida y escuchada cuando oramos según la voluntad de Dios, cuando oramos a la manera que Dios quiere, cuando nos presentamos delante de Dios en la forma que Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él. O sea, nos da las pautas, nos da el esquema, nos da la manera, nos da ciertos requisitos y nos dicen, si vos haces todo esto, si venís delante mío, más o menos es esa la idea, si venís delante mío en esta posición, de esta manera, entonces tu oración va a ser escuchada. Y el apóstol Juan después dice, se ve que él lo pudo experimentar, dice que si sabemos que Dios escucha nuestra oración, entonces sabemos que tenemos la respuesta a lo que le estamos pidiendo, porque estamos orando según su voluntad, en la manera que Dios quiere. Por lo tanto, eso va a ser respondido. Y cuando llega a este punto del versículo 10, entonces él dice que la voluntad de Dios tiene que hacerse acá delante nuestro, de la misma manera que se hace en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en el reino de los cielos? Bueno, esos son todos los puntos que estuvimos viendo durante este último tiempo sobre las parábolas 7 parábolas de Mateo 13, que nos hablan de cómo es la vida del reino, a través de un formato que dice el reino de los cielos es, el reino de los cielos se parece a, y así más o menos a través de distintas parábolas nos va mostrando cómo es la vida del reino de los cielos. La primera, la del sembrador; la segunda, la de la mala hierba o el trigo y la cizaña; la tercera, la semilla de mostaza; la cuarta parábola, la parábola de la levadura; la quinta, que hablamos el miércoles pasado, la del tesoro escondido; la sexta, que hablamos también el miércoles pasado, la parábola de la perla de gran precio; y esta que vemos hoy, que tiene mucho que ver, en cierta manera, con esta, bueno, con las dos anteriores, tiene mucho que ver en principio, en concepto, está en el versículo 47 y es conocida como la parábola de la red. No en vano, el concepto red en la iglesia es muy común. Capaz usted en algún lugar, si viene de alguna iglesia, si es que estuvo en alguna otra iglesia y viene de una iglesia que se manejara con un sistema, una estructura celular o con una estructura de justamente redes, o sea, sectores de la iglesia que estaban clasificados a través de distintas, posiblemente distintas personas o distintos copastores o distintos liderazgos, donde a partir de ahí empezaban a tener como si fueran grupos paralelos dentro de la iglesia. Es la manera, justamente hoy hablaba con alguien, me decía,
cómo se puede pastorear una iglesia muy grande, una iglesia póngale, de 5.000 personas, que es el promedio de una iglesia grande, por lo menos en nuestro país. Bueno, la única manera es el formato bíblico de la alimentación de los 5.000. Entonces, es distribuir de tal manera que hay una cabeza y esa cabeza que da instrucciones y va bajando la dirección a otros discípulos encargados, el nombre que se le ponga en cada iglesia según la costumbre que quieran, y ellos son los que se van acercando a la gente en grupos, tal vez grandes, tal vez pequeños. Puede cambiar el nombre de, qué sé yo, células, barcas, puede llamarse, no sé, ramas, redes, espigas, no sé, ya ni me acuerdo tantas otras opciones que hay parecidas, y es común hablar justamente de redes. También, como en la Biblia se habla mucho del concepto de redes, hay una expresión común dentro de la iglesia que es: no tenemos las redes preparadas para pescar. ¿Qué significa? Y bueno, significa que tal vez no estamos fallando en el evangelismo, o no tenemos la capacidad para retener, o no sabemos cómo hacer que la gente reciba el mensaje, o cuando vienen a la iglesia no tenemos la manera, la forma de que se sientan bien en el lugar, o peor todavía, rechazamos a la gente o la echamos porque está incómoda, o que la música está muy fuerte, o que, no sé, no hay lugar para sentarse, o un montón de cosas que podrían llegar a pasar que hace que la gente no se sienta cómoda. Y si yo no me siento cómodo en un lugar, yo no sé qué hace usted, pero yo me levanto y me voy. Entonces se suele decir eso, que no tenemos las redes listas, preparadas, no tenemos las redes acondicionadas para la tarea que el Señor nos manda. O sea, el tema redes tiene mucho que ver con la Biblia y con lo que es la vida de reino. Y dice, versículo 47, Mateo 13, 47, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que atrapa peces de toda clase. Así como cuando hablé de la semilla de mostaza y cuando hablamos la otra vez de aquel hombre que vendió todo, hay un concepto en esto que tiene que ver con la acción. Por eso le decía recién que le iba a repetir la idea que el reino de los cielos no es pasivo, sino que es activo. Hay un concepto muy fuerte de la acción. ¿Qué quiere decir? Porque cuando Jesús utiliza las comparaciones, y con las comparaciones nos da a nosotros una enseñanza, Él no dijo, por ejemplo, en este caso, podría haber dicho, también se parece al reino de los cielos a una red, punto. Entonces ahí uno puede empezar a, no sé, si quiere, a divagar un poquito y a pensar cómo se hace la red, cómo se fabrica la red, cómo están hechos las uniones, los nudos entre la red, de qué material es, de qué tamaño es, quién la maneja, cómo se lava, qué sé yo. Un montón de cosas que se le podrían ocurrir que tienen que ver específicamente con la red. Pero una clave del estudio de las parábolas es que en una parábola no todo lo que dice es una enseñanza. No cada palabra es una enseñanza en sí misma, sino que tenemos que tomar la idea concreta de lo que el Señor nos está hablando. Y acá vuelvo a decir, no dice el reino de los cielos es semejante a una red, sino que dice el reino de los cielos es semejante a una red que, y yo iba a leer el versículo que me sacaron y ahora me quedo pagando esperando que lo pongan. Aleluya. Echada al lago. O sea, es un concepto un poquito más amplio y al mismo tiempo más específico. No una red cualquiera, sino una red echada al lago. El reino de los cielos es acción. El reino de los cielos es propósito. El reino de los cielos tiene una función, tiene un cumplimiento. Fuimos llamados para algo. Lo decía, si no me equivoco, el sábado, sí. El sábado estaba hablando respecto de eso, respecto del propósito, que fuimos creados con un propósito, formados con un propósito, llamados, salvados, redimidos con un propósito. Todo tiene un algo que ver. Una red echada al lago. Hay un escritor estadounidense del siglo pasado, no lo va a conocer porque es uno de esos extraños desconocidos. Sí va a conocer seguramente lo que le voy a decir, una frase que le voy a leer. El tipo se llamaba John Sheed. ¿Te lo escuché una vez? ¿No es cierto que jamás en su vida? Bueno, así, ese mismo, John Sheed, escribió un libro, se copió de Dicho Está. Miren, me vengo a encontrar que alguien tuvo la misma idea hace 100 años atrás. Escribió, ¿qué querés? ¿La vas a pagar? Y bueno, pagala, ¿ver? A ver, probá cambiar el 1 primero, a ver. Probá, no sé. Espíritu de aniversario huye. No, sigue igual, dejá el 4. Pensé que se cambiaba.
escribió en un libro que escribió este tipo. El libro se llamaba La sal en el altillo. La sal, ¿qué pasó? En el altillo, no me oscurezcan todo. Y eran frases, o lo que se dice aforismos. Y en medio de esas frases está esta que tal vez usted conozca, se la voy a leer porque de memoria no me la voy a acordar. El barco está muy seguro cuando está en el puerto, pero no fue construido para estar en el puerto. Capaz alguna vez la leyó, lo escuchó, o alguna idea, o algún otro también lo tomó y lo repitió, porque es una frase que trasciende el tiempo y en algún libro de Paulo Coelho también aparece escrita por ahí. ¿Qué quiere decir? Sí, está muy bonito, muy prolijo, no pasa nada, el barco no tiene ningún riesgo, tampoco se va a hundir, no le va a pasar absolutamente nada. Leo, deja las luces. Ándate. Chau. Ahí está. Listo. Repito, el barco en ese lugar, en esa condición, en esa posición, no le pasa nada, está muy seguro, no se va a hundir, no va a tener ningún problema, no se va a envejecer, qué sé yo. Pero ¿cuál es la idea, cuál es la gracia de tener un barco de adorno en el puerto? Lo mismo pasa con una red, con esta red de la cual habla Jesús. La red podría haber sido, no sé, en la época bíblica, de qué material se hacía, cuál era el hilo, con el que se tejía. Podría haber sido de distintos hilos, podría haber sido de algodón, de yute, de lino, qué sé yo, de plástico seguro que no era. Podría ser grande, podía ser chica, podía ser de buena calidad, podía ser de mala calidad, podía ser de color blanco, negro, no tengo ni idea, estoy inventando cosas porque no tengo ni la menor idea. O sea, podía ser un abanico de opciones distintas, pero una cosa sí seguramente yo sé, que si no se la echaba al lago, no servía para nada. Podría durar muchos años guardada en un galpón, en el depósito de alguien, en la casa de algún pescador. Podían dejarla dentro del barco para que no se le arruine. Me hizo acordar esto, yo tenía un compañero en la primaria. En la primaria, me acuerdo el nombre, mirá vos, de ese porque era gracioso. Se llamaba Rubén Polak. Y el pibe los días de lluvia no iba a la escuela. Y vivía a unas 10 cuadras de la escuela. ¿Y sabe por qué no iba a la escuela? Uno dice, porque no se quiere mojar. No, para no mojar el paraguas, decía él. En serio, porque era así, ¿no? Entonces decía, para no mojar el paraguas no iba a la escuela. Bueno, ¿para qué querés un paraguas si no lo vas a usar para provenirte de la lluvia? ¿Para qué querés una red de pesca si no lo vas a usar para tirarla al lago, al mar, a donde fuera? Todo tiene que estar conectado con su propósito. Como le dije el sábado, que después la pastora me robó la prédica y me la repitió el domingo. No, pastora, porque usted habló de la luz y yo le voy a hablar de la sal ahora. Mateo 5:13, que fue el primer versículo que usé el sábado, que decía que si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Cómo se le vuelve a poner el sabor? ¿Cómo se le inyecta sabor? No se le puede inyectar sabor. Entonces, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Y yo decía el otro día, metiéndome una palabrita en medio del versículo, sí sirve para algo, sirve para ser echada afuera y pisoteada. Como dice para ser desechada, para que la gente la deseche y la pisotee. O sea, aquello que no cumple su rol, su función, aquello que no está conectado con su propósito, no sirve para nada. Así es el reino de los cielos, con lo que el reino de los cielos implica, con lo que en los ministerios en el reino de los cielos implica, con lo que la iglesia en la función del ser iglesia implica. Iglesia no es templo, iglesia no soy yo, iglesia somos todos cuando estamos en comunión haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Sí soy yo iglesia cuando me comprometo con la obra, pero me conecto con los demás y soy una pieza de un gran mecanismo que hace que la palabra de Dios sea proclamada, sea propagada y la gente la reciba. Eso de, no, yo en mi casa me puedo encontrar con Dios, queda muy bonito, pero no es bíblico. O sea, si quiere hágalo, si se siente mejor así, buenísimo. Si quiere hacerlo solamente a través de redes porque no sé qué, porque sí, porque antes la pandemia le vino re bien de excusa a más de uno, pero ahora a algunos le quedó la pandemitis en vez de la tendinitis, está bárbaro. Pero no es la manera, no es lo bíblico. La Biblia habla de comunidad, la Biblia habla de cuerpo, la Biblia habla de conexión, no online, sino conexión presencial, de estar juntos. La Biblia habla de que somos, claramente lo dice el apóstol Pedro, somos piedras vivas que edifican la casa de Dios. Y
una piedra sola. Bueno, vamos a ser más modernos. ¿Un ladrillo hace una casa? No. Entonces, no me vengan con ese cuento. Hace falta que todos los ladrillos estén conectados, cimentados, trabados. Fíjese, ahí ya, para agregar una enseñanza más. Trabados entre sí, porque si no la pared se cae, lo que significa una unión fuerte que nadie la derribe. Y empezamos, ya está bien que estoy preparando algo sobre el tema iglesia, nos vamos más por ese lado. Así es el reino de Dios, así es el reino de los cielos, así es, como dice Jesús, una red echada al lago. Es más, Mateo capítulo 25, versículo 4, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual, mire las excusas o la descripción que va dando el fulano, ¿no? Dice, primero, tuve miedo. Segundo, fui y escondí tu talento en la tierra. Tercero, acá tenés lo que es tuyo. O sea, reconocía que lo que había recibido no era propio, sino que era de Dios. Con eso, yo creo que con eso se enterró. Eso fue como diciendo, no más preguntas, señor juez. Ya estaba en cana, porque si hubieras dicho, yo hice lo que quería con lo mío porque es mío, bueno, hiciste mal, pero es cosa tuya. Pero está diciendo, es tuyo, entonces hice lo que quise porque vos sos de tal o cual manera. Entonces, versículo 26, el Señor le responde: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento, denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, y si no tiene, al que tiene lo que tiene, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, no es que no sepa lo que dice, hago la pausa solamente para que piense. Al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y a quién se lo dan? Ya que tanto hablan de distribución de riqueza, ahí tenés, mira. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no supo manejar, no manejó la manera correcta aquello que fue recibido de parte de Dios. Entonces, el que tiene aquello que Dios le dio, eso le será multiplicado. El que no tiene lo que Dios le dio porque no lo puso a trabajar, aún lo que tiene, y en este caso, porque si lee el versículo siguiente, aún lo que tiene era su vida, se le quitará. Porque dice que el tipo fue arrojado, echado fuera, y con unas palabritas no muy lindas que dice, y al siervo inútil, échenlo afuera, al siervo inútil. ¿Qué es algo? No piensen en una persona, porque enseguida lo encajamos como en un insulto, ¿no? Pero ¿qué es algo que es inútil? Algo que, vamos a ser bien básicos, bien elementales. Lo inútil es algo que no es útil. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿no es útil para qué? Y bueno, entre lo que tiene y que no tiene, significa que no es útil para la función para la que se lo iba a usar. Si vos vas a agarrar un cuchillo para cortar un pedazo de carne y resulta que el cuchillo está desafilado o el serruchito ya está todo comido y empezás ahí que le estás haciendo masajes a la carne en vez de cortarla, ¿no? ¿Le pasó una vez? Y más si la carne es medio pelo. ¿Qué hace? Lo que usted normalmente hace, va y guarda el cuchillo. No, hay que tirarlo a la basura. Si es de serruchito, si no lo tiene que afilar el otro. Bueno, así ocurre del mismo modo. Entonces, a eso que no es útil para la tarea para lo cual se lo iba a usar, tiene que ser echado afuera, como la sal o como la red, si fuera el caso. Medio como que no me animo a terminar de decir la idea, ¿no? Estoy esperando simplemente que el Espíritu le hable al corazón nomás, que le sea revelado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, si no estás cumpliendo la función para la que Dios te creó, para el propósito para el cual Dios te llamó y te trajo y te buscó y te puso y te salvó y te redimió y qué sé yo. Si no estás haciendo, no estás funcionando en el lugar donde Dios quiere que estés, significa, dice la Biblia, que no servís para nada. Y por lo tanto, por inútil serás echado fuera.
No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por la duda, a veces me denuncian ahora, me dicen que lo estoy maltratando mal, que abuso, qué sé yo, ese tipo de cosas. El propósito, una vida sin propósito, dice Miles Monroe, no es vida, es solamente existencia. Y la vida no consiste en el concepto de existencia solamente. La vida no es solamente existencia biológica. Porque si la vida fuera solamente existencia biológica, una bacteria también tiene vida. Y yo no creo que nadie se quiera sentir una bacteria, ¿no? Entonces la vida es algo más que la existencia biológica. Voy a decir algo un poquito más fuerte, pero que me va a servir de ejemplo. Una persona en coma está viva, pero ¿puede decir que está viviendo? A eso se refiere el cumplimiento o el llamamiento, esa conexión de una vida con propósito. La vida, cuando está conectada con el propósito de Dios, es realmente lo que uno puede decir una vida exitosa. La vida se resume en eso, en hacer aquello para lo que existo. Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Recuerda, se lo decía el sábado, propósito global, predicar la palabra. Propósito ministerial, conectarse con la visión de la iglesia. Propósito personal, lo que Dios le dé a cada uno, que puede ser muy distinto a lo que Dios tiene para el otro. El reino de los cielos no es pasivo, el reino de los cielos es activo, el reino de los cielos no es estático, el reino de los cielos es acción. Escuche tómese esta palabra, la parte humana del reino de los cielos es la mano que ejecuta la voluntad de Dios. La canción vieja decía, que la mencioné el otro día, fe mueve la mano de Dios. Y en aquella época se cantaba mucho, y en realidad no es tan correcta, porque no es tan así. La fe no mueve la mano de Dios, sino que la fe activa lo que Dios quiere hacer. En realidad es una cosa así. Bueno, en lo que tiene que ver con el reino, tu participación es la mano que activa lo que Dios va a hacer. Tu participación es la mano de Dios haciendo la tarea. Hay cosas que Dios las hace sí o sí por medio de la iglesia, a través nuestro. Vuelvo al versículo 47, Mateo 13, 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que atrapa peces de toda clase. Ya lo había dicho cuando hablábamos de la semilla de mostaza, que alberga bajo sus ramas a toda clase de bestias, de animales. Por lo tanto, como antes, el reino de los cielos es diversidad. El reino de los cielos no es sectario, ni racista, ni elitista. El reino de los cielos no elige por raza, por color, ni por posición económica, sino solo se diferencia por disposición y fe, como le decía recién. Pero, dice el versículo 48, la permanencia en el reino de los cielos requiere excelencia. Y acá quedamos todos fritos, todos escrachados contra la pared. El reino de los cielos es excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Dar el máximo de tu capacidad y tu potencial. ¿Qué quiere decir excelencia? Que si te das cuenta en algo que estás haciendo, que podrías haberlo hecho mejor, no lo hiciste con excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Que si usted hizo las cosas medio como para lavarle la cara para venderlo, medio como para pobre suegra siempre la liga, para que donde mire la suegra, si usted lo hizo como para que vaya tirando, eso no es con excelencia. Excelencia, que no tiene nada que ver con perfección, excelencia quiere decir darle a Dios su máximo potencial. O sea, todo lo que puedo hacer para Él, todo lo que puedo darle, lo mejor de mí. El concepto de la ofrenda del cual hablaba Gastón, lo mejor de mí. No le doy a Dios una limosna, ya no estoy hablando de plata, estoy hablando de vida. No le doy a Dios lo que sobra, no le doy a Dios algo lastimado, algo herido, algo inservible. Le doy a Dios lo mejor de mí, una vida que le sirva, comprometido con su propósito. Dice Mateo 13, 48, continuando sobre la red, cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. La generación actual empezaría a decir inmediatamente, ¿y quién dice quién es bueno y quién es malo? ¿Y quién tiene la autoridad para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo?
Eso es muy ambiguo para decir qué es bueno y qué es malo. Lo que es bueno para vos puede ser malo para el otro. Y lo que es malo para el otro puede ser bueno para vos. En definitiva, ¿acaso el reino de los cielos no es diversidad? Sí. Pero precisamente de quien está hablando es de Dios. Y como Él es el que pone las pautas, Él es el que da la manera, las condiciones, Él es el que determina, Él es el que dice, Él es el que decide según su criterio qué es lo bueno, qué es lo malo, quién entra en lo bueno o quién no lo entra por su propia elección. Ahora bien, cuando estoy diciendo que el reino de los cielos es diversidad, significa que todos tienen la oportunidad. Cuando digo que el reino de los cielos es para todos, ya sea por la red o por la semilla, por las ramas de la planta, significa que todos podemos acercarnos. Eso va un poquito más. Todos podemos participar tal vez de un tiempo de un encuentro con Dios, de sentir la presencia de Dios, de disfrutar ese momento con Dios. Hoy estaba hablando con alguien que me decía, pastor, quiero, si un día tiene un ratito, mire lo que es la cabeza de la gente. Si un día tiene un ratito y está en la iglesia, digo, sí, cualquier día de culto. No, durante el día. Sí, puede ser, ¿por qué? Es que hace como 3 meses que no me congrego y necesito sentir la presencia de Dios. ¿Puedo ir para que usted me ore? Parecía el rap del evangelio. Le digo, no, mirá. O sea, si necesitabas venir por algo, vení, charlamos lo que sea, pero venite al culto. Vení a la iglesia, vení a un día de reunión. Venite hoy a las 8. No. La onda era que sea VIP, que sea exclusivo, que sea atención exclusiva. Y la idea es esa idea religiosa, esa idea evangélica de que le ore. Entonces así ahora siente la presencia de Dios. No pasa por ahí. Vuelvo para atrás. El reino de los cielos es activo, no pasivo. No es solo recibir, es dar. Es más, Hechos 20:35, que compartí algo de esto con los líderes hoy, es más bienaventurado dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Pero a veces hay quienes solamente quieren estar sentados a recibir y no dar. O cuando llega el momento de dar, servicio, capacidad, dones, talentos, bla, 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 bla. Cuando llega el momento de dar, que se hace tarde, que hace frío, que hace calor, que se fue la hora. El reino de los cielos no es así. Pero en esa diversidad y todo eso que le estoy diciendo, todos tenemos la misma oportunidad, el servicio incluso puede llegar a estar disponible para todos, la presencia de Dios está disponible para todos, todo eso sí es cierto, pero la permanencia depende de cumplir algunos requisitos. Como dice cuando va al bar, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. La permanencia requiere cumplir algunos requisitos. No sé si usted escuchó en estos días al Papa que dijo que Jesús no es el único camino. ¿No lo escuchó? Bueno, le doy la premisa. Él dijo que no es el único camino. Dijo que Jesús es uno entre otros caminos. Bueno, yo tengo que decirle a don Jorge que la Biblia dice que Él es el único camino. Por lo tanto, hay que cumplir con los requisitos del único camino. Capaz que en la época bíblica sí, todos los caminos conducían a Roma, pero en esta época los caminos conducirán a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Hay que cumplir determinados requisitos. Hay que cumplir con algunas condiciones que el mismo, por decirle, sistema nos da para poder participar. Como cuando, no sé si alguna vez tuvo esa oportunidad de participar en alguna fiesta un poquito VIP, de determinado nivel, o con gente famosa o con gente importante, que le ponen un montón de requisitos y de reglamentos prácticamente. Ahora la que más se usa es, nadie puede entrar con celular. Los celulares quedan afuera, por lo tanto nadie puede sacar fotos. La onda es que no quiere que se publiquen fotos. También puede ser, bueno, esto ya de antaño, te mandaban la tarjeta y te decían cómo tenías que vestir. Elegante Sport, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mantener más o menos un código de vestimenta. Peor todavía, en otro nivel, te decían de qué color tenías que vestirte
para la fiesta. Y así, no sé, un montón de cosas más. Llegué a escuchar, bueno, y una vez casi a participar también, que te mandaban la inscripción para vos hacer tu donación para el casamiento con un monto mínimo de tanto dinero que tenías que pagar, no de entrada, el regalo. No lleves regalo, tenías que hacer una transferencia de tanta guita para el regalo de la persona. O un montón de otras cosas que puede ser distinta, no sé. Y el que quiere ir va, ¿no? Uno, si no tiene la posibilidad, va. Y si se trata de ver a un famoso por cholulo nomás, vamos, ¿no? Mire Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos, otra vez, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Vio como dice lo de la parábola, ¿no? No semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos, llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta es una parábola un poquito más grande, la aplicación profética es un poquito mayor. Está hablando del pueblo de Israel, el que era el invitado original, y Jesús está diciendo, el invitado original no era digno porque rechazaron la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo en ese momento particular. Entonces, de paso así, aprende un poquito, o si le intriga un cachito más, sobre cómo funciona la parte espiritual del reino de los cielos. Entonces, este rey que viene a ser Dios dice, bueno, ya que ellos no eran dignos, vayan por todo el mundo y busquen al que sea. Entonces ahí caemos nosotros, los no judíos, gracias a la predicación del evangelio a los no judíos, a Pablo que salió ahí a predicar, tenemos esa libre entrada a esta fiesta de casamiento que no nos corresponde, que no teníamos derecho, que no es de nuestro linaje, que no es de nuestra familia, que no es nada. Pero dijo, vengan todos. Y ahí gracias a eso podemos participar del evangelio, las buenas noticias de salvación. Y dice, buenos y malos, todos juntos. No importa, que vengan todos, que se llene la casa. ¿Vio que a veces vas a un 15 y de golpe entre todos los amigos conocidos hay alguien que no sabe ni quién es? ¿Nunca le pasó de nunca le pasó ir de colado a una fiesta? Mirá cómo, ¿viste? De golpe hay uno que saluda a todo el mundo y todo el mundo dice, ¿y ese quién es? Y después te das cuenta que nadie sabe quién era. Pero el tipo saludó a todos, claro, la hizo bien, se acercó a todo el mundo, saludó, entonces todos pensaban que era invitado de alguien más. Y listo, se llenó la panza, se morfó todo, después se fue. Bueno, todos pueden entrar. Todos pueden participar de los canapés de la recepción. Todos se pueden tomar un Campari, un Martini, una gaseosa y capaz si querés alguna cervecita antes de empezar. Todos pueden ligar algún sanguchito. Pero después viene el momento de las mesas. Y las mesas tienen nombre. Y si había algún código de estilo o si había algún requisito para poder estar, cuando empezás a pasar, imagínense, más VIP, ya con pulsera, ¿no? Con toda la piola, qué sé yo. Cuando de golpe tenían que ir todos de, no sé, de elegantes por negro, llega uno con un jogging rojo, le dice, disculpe señor, me parece que usted se equivocó de fiesta. Cuando la intención es rajarlo a patadas porque se dan cuenta que no pertenece. Bueno, así es como dice, ¿en qué versículo me quedé? Gracias. Así es como dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, no estaba acorde a la situación. Y le dijo, amigo, parece re argento este, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Viste cuando se sintió descubierto? Chao, olvídate. Entonces el rey dijo a los que servían,
átenlo de pies y manos, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Todos pueden entrar. El llamado es para todos. Las puertas están abiertas para todos. Disfrutar de algunas cosas es para todos. Sentir, saborear, oler, probar la presencia de Dios es para todos. Pero la permanencia en el reino de los cielos es solamente para aquellos que están vestidos de bodas. Colosenses 3:14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Sin transformación no hay reino de los cielos. Dios no hace diferencias, todos son llamados, todos pueden participar, pero solo pueden permanecer aquellos que están vestidos de la manera apropiada. Terminando esta sección de reino, que ya terminé con la sección de reino, le digo 2 o 3 cositas más y ya terminamos con esto. Después, Dios mediante, veré si lo continúo, pero le voy a dejar 3 o 4 puntos adicionales que son los del final de toda esta palabra que Jesús dejó sobre que empezó siendo el Padre Nuestro. Dice Mateo 6:11. Esto es rapidito, así que si quieren pasen, chicos. Mateo 6:11, cuando termina, vengan, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Cuando usted se acerca a Dios, cuando va a orar, ¿por qué va a orar? ¿Por qué situación se presenta delante de Dios? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo hace tal vez incluso acordarse de Dios? ¿Por qué causa va a orar? Puede ser infinidad de razones, pero seguro que no me va a decir, algunos sí, estoy generalizando, no me va a decir porque quiero adorar al Señor, sino que porque estoy cargado, porque estoy angustiado, porque estoy con problemas, porque tengo la cabeza me da 1000 vueltas, porque no me alcanza la plata, porque estoy enfermo, porque hay problemas en mi casa, que esto y que aquello, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. En definitiva, ¿qué decimos? ¿Se puede vivir de otra manera? Y sí. Entonces ya no quiero vivir de esta manera, quiero algo nuevo. Entonces me acerco a Dios y es válido, y está perfecto, está bien que lo haga, porque en Él es la fuente de vida, la fuente de abundancia. Él es el que llena todo y suple todo. En Dios encontramos todas las cosas. Pero yo me vengo a encontrar en este esquema de oración que Jesús le dio a sus discípulos, que la provisión viene después del reino. Que se la pasó hablándole del reino en 2 ocasiones, en 2 versículos. Y en el versículo 10, haciendo énfasis sobre la voluntad de Dios, que se haga a la manera de Dios. Y después de todo lo que vimos, de todas las parábolas, cuando ya es como que entendiste, el último punto, sabés que tenés que estar vestido de determinada manera, no podés ir así como querés. Cuando ya entendés que tenés que presentarte ante Dios de una manera específica, cuando entendés que tenés que procurar que el reino de Dios sea establecido, que te das cuenta, más vale que te des cuenta, que lo más importante en la obra del Evangelio, no en mí, sino en la obra del Evangelio, lo más importante es la vida del reino. Que se viva como Dios quiere, a la manera que Dios quiere, y que los principios de Dios estén establecidos. Cuando entiendo eso, recién cuando entiendo eso, Jesús dice, ahora pedirle a Dios tu pan de cada día. O sea que el reino es anterior a la provisión. Si usted hasta ahora siempre venía solamente por eso, Dios lo escucha. Por misericordia, por cercanía, por salvación, por el pacto de sangre, qué sé yo. Pero si quiere que la oración sea efectiva, procuremos primero poner las cosas en el lugar correcto, a la manera que Dios dijo, como Él nos pidió. Versículo 12
Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores o a quienes nos ofenden, según la versión que usted lea. O sea, está hablando de perdón de pecados. Y yo te diría acá inmediatamente, bueno, recién después deje de lado la provisión. Otra vez, antes del perdón, el reino. Y sí, porque lo más importante sigue siendo el reino. Pero espere, cachito, que no termina acá la cosa y ya termino. Versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea, que no caigamos en pecado, que las cosas no nos tienten, que podamos estar fortalecidos contra lo que nos venga a golpear, que nuestra cabeza esté puesta en el Señor, qué sé yo, estar libres de la tentación. ¿Sí? ¿Entiende la idea? Ahora, si usted me explica por qué, después de decir, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y continúa, déjalo ahí, continúa otra vez con el perdón. Entonces yo me quedo tecleando un poquito y digo, me está hablando de provisión, inmediatamente de perdón. Después de libertad de la tentación, y me dice, ¿por qué? Perdón. ¿Y si la tentación a la que se refiere es la tentación de no perdonar? ¿Y si lo que me está diciendo es que el perdón es más importante incluso que la provisión? ¿Y si lo que me está diciendo es que una bandera fundamental del reino de los cielos es el perdón, recibir y dar, pero el perdonar? Porque, conocí muchísimos y yo he sido uno de ellos, que el perdonar a X persona, sí, sé que tengo que hacerlo, pero está muy allá lejos en mi lista de pendientes. Yo hago la obra de Cristo y el perdón lo dejo por allá. Pero me está diciendo, y vuelvo, le repito, danos hoy el pan de cada día, perdona, me voy a perder si lo digo de memoria. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan, su Padre no los perdonará. El perdón es más importante que la provisión. La tentación tiene que ver también con esa idea de no perdonar. Y después sí, total, si lloro por eso, que sea librado del ataque del enemigo. De lo cual la palabra me da otras maneras de orar y otras maneras de dónde pararme, como Mateo 28, que dice que tengo que estar despierto, firme, que el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil, entonces no dormir. No se trata de orar para no caer en tentación, sino se trata de no dormirte para no caer en tentación. En definitiva, y ya termino con esto, una vez entendido el valor y concepto del reino de los cielos, cuando yo estoy establecido en los principios que Dios quiere, entonces puedo pedirle a Dios la provisión para mi vida, la cual viene. Entonces puedo pedirle a Dios el perdón de mis faltas, mis pecados, los cuales se cumplen. Dios perdona. Entonces puedo estar libre, resguardado de todo aquello que viene contra mi vida. Y también tengo la obligación de perdonar a los demás.